Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a un nuevo video. Se acabaron los rumores, las especulaciones, las dudas. Ya está publicado en la página de Suzuki, en la página oficial de Suzuki Colombia, las características, las fotos, las imágenes y sobre todo el precio oficial de esta Bistron 250 SX. 23.800.000 pesos es el costo de esta moto sin documentos, sin papeles, sin SOAT, sin matrícula. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tal vez ya lo conocíamos, una Gixxer 250 convertida en Bistron. Tristemente llegó por un precio de 23.800, yo no lo esperaba, sí me lo suponía, pero tenía la esperanza de que llegara a un precio razonable. Si tenemos en cuenta que la Gixxer 250 vale 16 millones, esta Bistron 250 SX por un precio de casi 25 millones tiene un incremento aproximado del 50% del precio. La diferencia son un poco más de 8 millones de pesos. La mitad de lo que vale una Gixxer hoy en día son 8 millones, 16 millones vale la Gixxer, más 8 millones, 25 millones vale la Bistron. Creo que es un incremento bastante alto, no me lo esperaba. Se suponía que es el mismo motor, el mismo tablero de la 150, los rines son iguales, el de adelante solo es un poquito más grande y ya. El ABS doble canal ya lo tenía, las sillas son las mismas sillas, entonces creo que la forma de la moto no justifica un incremento tan grande del 50% sobre una máquina que ya estaba hecha, que ya estaba diseñada, ¿sí? Entonces, no sé qué piensen ustedes, a mí me parece bastante costosa, no me gustó el precio, creo que pues ya se me sale el presupuesto, ya no podría comprarla. Sin embargo, tristemente para aquellos que queremos una moto de aventura, una Adventure, una moto sí o sí para salir a viajar durante un mes seguido, que sea cómoda, de buena posición, estable, potente, creo que sigue siendo la mejor opción. Tenemos una Benelli TRK 51, tenemos la Vogue 300 de AKT, tenemos también la KTM Adventure 390, perdón, 250. Pero si miramos la calidad de la Benelli con la de la Bistron, bueno, es verdad que la Bistron Suzuki la puede superar en precio porque vendría siendo un poco mejor que la TRK y aún así es más económica que la Adventure 250. Entonces, no sé qué opinan ustedes, es costosa, claro que lo es, pero yo creo que justamente Suzuki aprovecha que es que no hay más opciones. O sea, si usted se quiere comprar una 250 de aventura, tiene que... prácticamente la opción que tiene es la Bistron. Una Benelli, bueno, está bien. No quiero criticar Benelli, la TRK 51, pero sabemos que Suzuki es mejor calidad, mejor respaldo. Sin embargo, la KTM se nos sale ya mucho del presupuesto, ya es muy costosa. Creo que esta Bistron vendría siendo el término medio, aunque sí es costosa. Y de eso se aprovechan porque ya una 300, una Versys, una 390, pues ya son motos de más de 30 millones. Y tristemente sigue siendo la mejor opción en el rango de los 250 centímetros cúbicos para el segmento Adventure específicamente. Si usted, escúcheme bien, si usted no va a viajar durante un mes seguido por toda Colombia, de pueblo en pueblo, de trocha en trocha, durante 7-8 horas seguidas sobre la moto, no tienen que comprarse una Bistron 250. Si por el contrario ese es su propósito, quiere recorrer toda Colombia, toda Latinoamérica, qué sé yo, en una moto de un cuarto de litro, que sea cómoda, que sea buena calidad, que usted sepa que no la va a fallar, pues la Bistron sería una buena opción, aún así habiendo llegado con el costo que llegó. Recordemos que este es un motor de 249 centímetros cúbicos, pesa 167 kilos, la altura es muy importante, tiene 20 centímetros de despeje al piso, al suelo. La Bistron anteriores, la 600, la 250 antigua, eran motos muy pero muy bajitas que se golpean con todo. Esta moto sí que es alta, esta sí vale la pena. Tiene ABS trasero, tiene ABS delantero. Tiene un torque de 22.2 a 7300, lo cual es un torque bajito, está bien. Y una potencia de 26.1 caballos a 9300 revoluciones, 6 velocidades, 140, 70, 17 atrás y 190, 19 adelante. Doble ABS, como ya dijimos antes, es full injection, tiene refrigeración por aceite, no se va a quedar varado por el radiador. Es de 4 válvulas, inyección electrónica.
Y pues me parece bastante importante esto. Esto lo que más resalta es el motivo. Eso es lo que hace Adventure a una moto Adventure. Ahora, ¿qué más les puedo decir sobre esta Bistron? Pues me desilusiona un poco el precio. Yo me lo hubiera comprado. Yo quería, ¿por qué precio dice yo? O sea, yo por qué precio creería que debería haber llegado. Para mí debería haber llegado más o menos en unos 20 millones de pesos. O sea, si esta moto hubiera llegado por 20 millones de pesos, créame que la rompen. O sea, Suzuki la revienta en ventas con 20 millones de pesos. A lo bien, o sea, hubiera valido completamente la pena. Yo me hubiera comprado. Pero es que ya son 25 millones y uno dice, uy, no, ya se están aprovechando, ya están aprovechando. Pero bueno, aquí está lo más importante. Se aclaró el rumor, 23.800. Súmele 750.000 de SOAT más 300 de matrícula. Póngale 1 millón de pesos, 1.100.000 pesos más. 23.8, 24.8, 24.9, 25 millones. 25 milloncitos de pesos, ahí está. Recuerde que esta moto solo consume gasolina extra. Pero en Colombia, pues bueno, no es que sea muy buena calidad. Entonces, si le echa corriente, igual le va a andar. Pero recomendable solo utilizar gasolina extra. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Se la compran? ¿No se la compran? ¿Para usted sigue valiendo la pena? ¿Para usted ya no vale la pena? ¿Qué otra moto? Si esta Bistron 250 no le vale la pena, dígame usted en los comentarios entonces cuál sí lo vale. Dígame qué se compraría usted si usted quiere viajar por Colombia, si quiere viajar por México, si quiere viajar por Latinoamérica. ¿Qué moto se va a comprar usted entonces? Si no es esta, ¿cuál se compraría? Escriban en los comentarios, ¿yo qué me compraría? Para mí, mis favoritas en 250, la Bistron lo sigue siendo por el precio, aunque esté cara en precio, no por precio, no es mi favorita en precio, pero sí por moto. La que le sigue sería la Adventure 390 y por último la Bistron 650 XT, aunque sea una moto muy bajita. Creo que esas son mis tres opciones de diferente cilindraje. En 250 Bistron, en 400 pues la Adventure 390 de KTM y más arriba la XT Bistron XT 650. Díganme qué opinan en sus comentarios. Esto ha sido Nick Rider, hasta la próxima y chao chao.